porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Ustedes sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo del 17 al 29. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor. Así que, además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme enemigo mío? Le respondió Elías: sí te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responsorial responderemos todos: misericordia, Señor, hemos pecado. ¿Todos? Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados.
Todos, Misericordia, Señor, hemos pecado. puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos, Misericordia, Señor, hemos pecado. aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Todos, Misericordia, Señor, hemos pecado. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él quien vaya delante de nosotros y prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, donde vamos a colocar esa semilla que va a crecer. Pidámosle a Dios en este día que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, para que podamos comprender su palabra, para que podamos entenderla y para que podamos vivirla. Por eso te invito que ahí donde estás, en un instante, cierra tus ojos, abre tus manos e invoca después de mí la presencia del Santo Paráclito. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Santa Rosa de Barinas, Venezuela, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, la palabra de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, el día de ayer ustedes y yo escuchamos lo que podía hacer la avaricia. La avaricia hizo que el rey codiciara los bienes de Nabot.
Nabot tenía una viña. El rey dijo a Nabot, dame tu viña que voy a hacer una huerta. Nabot le dijo, mi rey, esa es la herencia que me dejaron mis padres. Es un regalo. Me lo dieron para cuidarlo. Es la tradición que se quede en la casa. ¿Y usted no lo va a quitar? No se lo voy a dar. El rey se entristeció. Quería esa tierra. Su mujer quiso hacer una gracia y le salió una moriqueta. Su mujer dijo, el rey va a tener esa tierra por la buena o por la mala. Y se fue, invocó al pueblo, lo convocó, dijeron, acusen a este hombre de que está conspirando contra el rey, contra Dios y que muera. Y de esa manera murió Nabot. Y hoy la palabra de Dios nos presenta cómo no solamente la avaricia actúa, sino también cómo el ser humano se puede arrepentir. ¿De qué manera ustedes y yo podemos llegar a arrepentirnos? Y entonces al escuchar el Evangelio usted va a decir, ahora entiendo por qué deben haber sacerdotes que prediquen la palabra de Dios. Y al finalizar el Evangelio usted va a decir, ahora sí entiendo por qué los curas predican la palabra de Dios. ¿Por qué deben haber pastores de la iglesia de Jesucristo, sacerdotes, católicos que prediquen la palabra de Dios? Porque si los sacerdotes no predicamos, si los profetas no evangelizamos, el pueblo piensa que lo que está haciendo está bien. El pueblo cree que lo que está haciendo es normal, que no hay ningún problema. Ahora ustedes me van a comprender porque a veces yo les digo, se lo vuelvo a repetir, se lo digo 1000 veces y todavía no lo sabes hacer. Ahora ustedes dicen, con razón el padre Marco nos ala las orejas. Con razón el padre Marco nos llama la atención. Con razón el padre Marco nos dice católico chimbín. Porque ustedes y yo no queremos hacer lo que Dios manda. Fíjense, esta lectura de hoy está tomada de el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 17, la continuación de ayer lunes. Oigan con atención. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. ¿Qué había hecho el rey? Había tomado posesión, se había robado una tierra que no era suya. Y cuando Dios vio esa injusticia, Dios no se le apareció al rey, sino que Dios le mandó un mensajero, le mandó un emisario, le mandó un profeta. Se lo traduzco en español. Cuando ustedes y yo hacemos el mal, Dios nos envía profetas. Dios nos envía emisarios. Dios nos envía a los sacerdotes, sus representantes, sus ministros, sus profetas, para que nos llame la atención, para que nos corrijan, para que nos digan que estamos haciendo mal, para que nos digan que estamos robando, que estamos matando, que estamos mintiendo, que estamos en vicios, que estamos viviendo mal, que todavía no se han casado, que estamos actuando y de forma incorrecta.
¿Ahora comprenden ustedes cuál es la misión del profeta? Oigan de nuevo. Después de la muerte de Nabot, ¿qué le pasó a Nabot? Lo mandó a matar la mujer del rey por quitarle la tierra. El Señor le dirigió la palabra al profeta Elías. Dios le dirige la palabra al profeta después de haber actuado mal para corregirlo, para llamarle la atención. Y le dijo, levántate y vete al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido a apropiársela. Y le dijo, venga para acá, pajarito, venga para acá, profeta. Te voy a mandar allá con una misión. Y la misión tuya es que allá hay un vagabundo sinvergüenza que se llama el rey, que se robó una tierra, y usted va a ir en nombre mío a darle una enseñanza, a que escuche mi palabra. Ahora comprenden por qué el sacerdote debe predicarle la palabra de Dios. Gústele a quien no le guste, le agrade a quien no le agrade. Porque el Señor nos puso a los sacerdotes, a los profetas, para decirle al pueblo cuando se está portando mal. Para decirle a la gente que está actuando mal. Oigan, escuchen. Dile lo siguiente. El profeta no va a decir lo que se le ocurra, lo que le parezca. El profeta tiene que decir lo que Dios manda. El profeta tiene que evangelizar lo que Dios le envía a decir. Oigan, ¿qué dijo? Dile lo siguiente. Esto dice el Señor. Entonces, comprenda, queridos hermanos, que el profeta va a decir lo que Dios dice. Por eso es que usted va a ver que el padre Marcos, cuando ve que un hermanito evangeliquito está mintiendo, le dice, un momentico. Párese ahí. Eso es mentira. La Biblia dice que los católicos son idólatras. ¿Por qué tienen imágenes? La Biblia dice en Efesios 5 que la idolatría es el amor desordenado por el sexo y por el dinero. La Biblia dice en Éxodo capítulo 32 que la idolatría es creer que una imagen sea Dios. Los católicos no creemos que las imágenes sean Dios. Y cuando usted le explica con capítulo y con versículo a los hermanitos evangeliquitos, se ponen bravos. Cuando usted le habla a una persona que está tomando licor, que los borrachos no van para el cielo, Gálatas 5:19. Que los brujos no van para el cielo, Gálatas 5:19. Que los chismosos tampoco. Romanos 1:26, que los homosexuales tampoco. Que hay que casarse por la iglesia como Dios lo enseña, Génesis capítulo 2. Mateo capítulo 19, versículo 1 y siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues ponen bravos, no les gusta. Esto dice el Señor, oigan. Así que además de asesinar, estás robando. ¿Cuál fue el pecado del rey? Permitió que asesinaran a un inocente y le robó la viña. ¿Cuál es la misión del profeta? Sencillo, denunciar los pecados y anunciar la palabra de Dios. Cuando el sacerdote anuncia la palabra, todo el mundo dice, muy bien, excelente. Pero cuando el sacerdote denuncia el pecado, ahí es donde ponen bravos, ahí es donde se enojan, ahí es donde no les gustan. Y el rey nos va a representar a nosotros. El rey nos va a representar a nosotros. El profeta es el que anuncia y el que denuncia la palabra de Dios. El que enseña la palabra de Dios. Porque es que hoy día están saliendo algunos profetas y están diciendo, somos profetas de Dios. Y están diciendo cosas contrarias a la doctrina de la iglesia. Y están enseñando cosas que no son. Es que yo vi
la Virgen me dijo un mensaje que debo comunicarle al mundo. A ver, ¿cuál es el mensaje que la Virgen dijo? Búscalo. San Juan capítulo 2. La boda de Caná. Se acabó el vino. Se acabó el vino, le dijo María a Jesús. Jesús le dijo, María le dijo, hagan lo que Él les diga. Ese es el mensaje de la Virgen. Hacer lo que el Señor manda. Y si hay personas que están mandando a hacer cosas contrarias a lo que manda la palabra de Dios, sepan que están actuando mal. Y entonces, ¿cuál es la misión del sacerdote, del profeta? Pues denunciar que eso no está bien. Que hay muchas personas que están diciendo ser videntes, dicen ser videntes, dicen hablar con Dios, con la Virgen. A ver, ¿y eso que dicen está en concordancia con la palabra escrita de Dios? No. Mandan a colocar amuletos en las puertas, mandan a colocar cinta, mandan a colocar un poco de cosas, a rociar con aceite. Eso está mal. Eso está mal. Eso no es de Dios. Pero es que son videntes. Oye, el profeta es el que anuncia y denuncia. Yo le estoy denunciando. Todos estos sacerdotes que se han dicho ser sacerdotes y son de la iglesia reformada, que se han levantado en diferentes lugares y arrastran un poco de gente. Nosotros somos sacerdotes. ¿Y quién lo ordenó? Pues fulano de tal que es nuestro obispo. ¿Y quién ordenó ese obispo? Pues él mismo se autonombró. Ese no viene de Cristo. Todo este movimiento que está creciendo en contra del Papa Francisco, que se está levantando y están hablando mal, criticando. Jesucristo dejó la autoridad de Pedro. Y la autoridad de Pedro la representa el Papa Francisco. La primacía de Pedro puede buscarla en Mateo capítulo 16, versículo 18. San Lucas 22, 31. Lo puede buscar en San Juan, cuando Jesucristo le dejó la autoridad a Pedro. Y todas estas personas que están levantando en contra. Oye, eso está mal. Y entonces, ¿qué es lo que debe anunciar el profeta? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que dejó un papa, un pastor. Y aquellos que se levanten en contra del papa, pues están mal. Oye, escucha. Aparte de que quieren matar, has matado, quieres robar. Esos fueron los pecados. ¿Cuál es la misión del profeta? Denunciar. Anuncia y denuncia. Oigan. Dile también. Por eso dice el Señor, en el mismo lugar que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. El Señor le mandó un mensaje al rey con el profeta. Era el rey, era lo maximito, era el que mandaba. Y al profeta no le importó. El profeta fue a darle el mensaje de parte de Dios. Ustedes y yo debemos anunciar la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios. Y les vuelvo a repetir. Nos cerraron la iglesia. Y hasta ahora no he visto en Santa Rosa de Barín, donde trabajo, gente protestando porque se abra la iglesia. Están abriendo lugares, cines. Están abriendo centros comerciales, barberías. Están abriendo lugares donde la gente se pueda aglomerar. ¿Y la iglesia para cuándo la van a abrir? ¿Para cuándo? El profeta es el que denuncia. ¿Está mal? ¿Hay un virus? Sí es verdad. Sí es verdad. ¿Pero no se pueden tomar las medidas de prevención necesarias para celebrar la Santa Misa para el pueblo? Sí. ¿Y entonces para cuándo? La Santa Eucaristía. Oye, hay que denunciar las cosas malas. Hay que denunciarlas. Y cuando el profeta la denuncia no le gusta. Oigan lo que dijo el rey Ahab. Le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarte conmigo, enemigo? ¿Qué era el profeta para el rey? Un enemigo. ¿Qué lo consideraba un enemigo? O sea que cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, ¿vamos a tener enemigos? Sí. ¿Vamos a tener contrarios? Sí.
Vamos a tener gente que no le caigamos bien, sí. A los que le caigamos gorditos, sí. Cuando el rey vio al profeta, le dijo: ¿te has vuelto a encontrar, enemigo mío? ¿Qué era para el rey? Un enemigo. ¿Qué somos los sacerdotes para las personas que no quieren salir del pecado? Enemigos. ¿Qué somos los sacerdotes para los brujos? ¿Qué somos los sacerdotes para los protestantes que no les gusta que le digan la verdad? ¿Qué somos los sacerdotes para los que beben aguardiente, para los que fuman droga, para los que matan gente, para los mafiosos? ¿Qué somos? Enemigos. Un profeta es considerado un enemigo de las personas que hacen el mal. O sea, que si usted y yo, siendo profetas, queremos caerle bien a todos, estamos equivocados. ¿Qué era para el rey? Enemigo. ¿Has vuelto a encontrarte conmigo, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos. Dice el Señor: yo mismo voy a castigarte. Y el profeta, aunque el rey le habló con dureza, no le importó. Aunque el rey se expresó como si fuera un enemigo, aunque el rey podía quitarle la vida, no le importó. Y le dijo: sí, y vengo a denunciarte los pecados. Por eso ahora ustedes deben comprender, mire, escúchenme bien, que el sacerdote está para predicar la palabra de Dios, sí. Y que habrán momentos en que el sacerdote, como dijo el Papa Francisco, como el buen pastor, irá en medio del rebaño oliendo a ovejas, hablando y compartiendo con el pueblo. Y el sacerdote irá detrás del pueblo empujándolo para que camine hacia Dios. Y el sacerdote habrá momentos en que irá delante del pueblo para guiarlo. Y eso lo estamos viviendo en este tiempo. El sacerdote ha estado con ustedes acompañándoles, ha estado de su lado evangelizándoles. Pero el problema es que cuando el sacerdote, por ejemplo, llama la atención a los brujos y le dice: brujos, dejen la brujería, porque la palabra de Dios en Gálatas 5:19 enseña que si siguen en la brujería no van para el cielo, se van a condenar. Entonces los brujos se ponen bravos. Y cuando el sacerdote le predica: escuchen, borrachos, la palabra de Dios, a usted que le gusta el aguardiente, a usted que le gusta el vicio, el cigarro, las drogas. Gálatas 5:19 dice que puede perder el cielo por irse detrás de eso. Estas personas se ponen bravas. Y cuando el sacerdote le dice a los homosexuales: están viviendo mal, no en la forma, están en contra de la ley natural de lo que Dios dejó, eso lo dice Romanos 1:26, se ponen bravos. Y cuando el sacerdote le predica a aquellas personas que no se han casado, Mateo 19:11 enseña que hay que casarse porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces los que no se han casado y vienen en concubinato se ponen bravos. Y dicen: es de cura habla pamplinada, es de cura pelea con los evangélicos. A mí no me gusta como predica ese cura porque nos jalan las orejas, nos habla fuerte. Y yo quiero que me hablen con amor, que me hablen con paciencia, que me hablen con ternura. Y hoy la palabra de Dios nos enseña para taparle la boca a aquellas personas que quieren que solamente le digan palabras bonitas. Que el profeta se le presentó al rey y no le dijo: ay, mi rey, mire, vengo a decirle algo, pero mire, venga para decírselo de la mejor manera. No, señor. El profeta, aunque fue tratado como enemigo, le dijo: mire, mi rey, yo vine a denunciarle a usted
que usted acaba de matar a uno y ahora se convirtió en asesino y ahora le está robando la tierra, también es ladrón, vagabundo, sinvergüenza, conviértese. Y cuando el profeta le predicó al rey la palabra de Dios de esta manera, miren cómo termina la primera lectura. El rey se arrepintió. El rey pidió perdón. El rey, Dios le tocó su corazón y le perdonó la vida. Por eso llegó a decir Ezequiel: ¿acaso yo me complazco en la muerte del pecador? Sino más bien en que cambie de conducta y viva. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que cambiemos la conducta para vivir, que cambiemos la conducta para existir. Dios no quiere que muramos en el pecado. Dios no quiere que muramos en los vicios. Dios no quiere que muramos lejos de Él. No, quiere nuestro cambio y por eso enviará sacerdotes que prediquen la palabra de Dios sin pelos en la lengua, con capítulo, con versículo. Gústele a quien no le guste. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho.